Pues bueno, los demás espero que la vayan encendiendo ahorita mientras van exponiendo sus compañeras, ¿no? Eh, Bien, para tratar de introducir un poquito esto, la sesión anterior expuso un equipo acerca de los aportes de Piaget. Si recordamos, Piaget propone una serie de etapas, ¿no? Ciertas etapas por las que pasa cada individuo para desarrollarse, ¿no? En términos evolutivos, pero también en términos biológicos, ¿no? No solo en términos psicológicos, sino también en términos biológicos. Pasamos por ciertas etapas y entonces nuestro proceso de maduración se va dando en función de nuestras necesidades, ¿no? En términos de Piaget tenemos ciertas etapas en donde aprendemos primero unas cosas y luego otras. Pero resulta que una pregunta que ustedes hicieron en la clase anterior fue una pregunta bien importante y central para abrir el tema que va a exponer el equipo de hoy. Y esa pregunta fue, profesor, no recuerdo exactamente quién hizo la pregunta, pero alguien dice, profesor, y por ejemplo, ¿qué pasa este, cuando hay personas que no pasan por las mismas etapas? Es decir, cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Cada persona tiene sus propias etapas, aunque en la generalidad sean similares. No en todos los casos se respetan las mismas etapas. Hay superdotados, por ahí les decíamos, ¿no? La gente que, como Mozart, por ejemplo, algunos genios, ¿no? Que desde muy tempranas edades ya tenían el talento que muchas personas desarrollan este a una edad más avanzada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿será que todos pasamos por las mismas etapas o qué está pasando ahí? Bueno, resulta que Vygotsky eh, plantea otras ideas sobre esto, ¿no? Él no está de acuerdo en la idea de que nosotros pasamos por un conjunto de etapas, sino dice cada ser humano es diferente y el producto de su maduración no depende de las etapas biológicas, aunque sí en una medida, pero no principalmente, ¿no? O sea, Piaget también, Vygotsky, perdón, también reconoce que hay una serie de eventos biológicos que influyen en nuestro desarrollo, pero no de manera central. Lo importante desde el punto de vista de Vygotsky tiene que ver más con cuestiones socioculturales. Nosotros aprendemos a manejar a cierta edad porque nuestro entorno cultural nos dice que eso es importante. Pero ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos nacido en África, donde casi nadie tiene un carro? ¿Sería igual de importante aprender a manejar? Bueno, esto si lo extrapolamos a las edades tempranas pasa de una manera similar. Nosotros desarrollamos ciertas habilidades que algunas tienen que ver con el lenguaje, algunas otras con lo motriz, pero en gran medida esas se van a desarrollar en función de nuestras necesidades culturales, ¿no? De a qué edad, por ejemplo, tenemos que ya estar jugando fútbol, a qué edad tenemos que ya correr, todo eso influye en nuestro desarrollo y según Vygotsky, en mayor medida que las etapas biológicas por sí mismas, ¿vale? Por ahí va más o menos este tema, espero que lo vayan desarrollando, que vayan abriendo ciertas interrogantes sobre el tema, que vayan reflexionándolo. Y por favor tomen notas. El equipo número 2 va a exponer ahorita y cuando termine la sesión les voy a pedir lo de siempre, que desarrollen algunas preguntas para nutrir un poquito la sesión. Y cuando termine la clase, ya cuando nos despidamos, les voy a subir una actividad a la plataforma, que es una especie de reporte nada más, de reporte de qué fue lo que comprendieron acerca de lo que expusieron sus compañeras. Así que bueno, por favor hay que poner atención, anoten, tomen notas de lo que estén diciendo sus compañeras y cualquier duda que les surja, la aclaramos ahorita en cuanto termine la exposición, ¿vale? Entonces, ahora sí, adelante Irán, las escuchamos. Anaí, sí, ahí voy. ¿puedes presentar, por favor? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver, nada más como sugerencia, traten de poner el celular horizontal. Sí, la como sugerencia, ¿no? Muy bien. No, ahí sí.
Listo. Buenas tardes, compañeras y profesor. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre sociocultural, sobre la teoría de Vygotsky. Mis compañeras van a exponer es Esmeralda Serrano y Sinaí Sánchez. Yo soy Esmeralda y les voy a hablar sobre Lev Vygotsky y la teoría sociocultural. Lev Vygotsky nació en Rusia en el año de 1896 y 1934. Fue un psicólogo ruso de origen judío. Mm, Él sostenía que las personas, o más bien pues los niños, se desarrollaban su aprendizaje mediante su sociedad y su cultura donde vivían. Entonces, él creía que aprendían más pues sobre su cultura y todo eso que genéticamente. Entonces, él apoyaba más esa teoría. Por eso él fue el fundador de la teoría histórica cultural, o como la conocemos, sociocultural. Anaí le puede... gracias. El enfoque sociocultural es cualquier adquisición de aprendizaje que se base en la interacción con otras personas y su ambiente social. Como lo decía ahorita, que Vygotsky decía que el aprendizaje pues genético o biológico tenía un papel muy mínimo en el ámbito del aprendizaje, porque él decía que el niño aprendía más o lograba desarrollar más su aprendizaje conforme en el lugar donde vivía, conforme a las creencias que tenían pues en su cultura o su lenguaje y sus artes, pues todas las costumbres que tenían. Entonces, por eso es que se llama así sociocultural, porque él decía que en la cultura o mediante la sociedad es conforme el individuo pues aprende o lleva a cabo su aprendizaje, su mayor aprendizaje. Las funciones mentales. Hay funciones mentales inferiores y superiores. Las funciones mentales inferiores son las que pues genéticamente pues nos va a conformar pues a nosotros como individuos, y esas funciones lo que tienen pues que no puedes agrandarlas ni nada, pues solo son las funciones que tú tienes genéticamente. Pero las funciones mentales superiores son las que tú vas aprendiendo mediante tu estadio pues en la sociedad y en tu cultura. Entonces esas pues depende del individuo qué tan grande las quiera hacer o qué tanto quiera saber, pues es conforme van a ir creciendo. Si yo quiero pues saber muchísimo, pues voy interactuando o haciendo pues mis experiencias y todo eso, y conforme a las experiencias es conforme tú vas a ir agrandando tus funciones mentales superiores. Los momentos del desarrollo. Está el interpsicológico, que es social. Ah, Son las funciones mentales superiores que se desarrollan en el ámbito social. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un niño llora porque le picó algo, porque le dolió algo, es una función pues que el niño no lo quiso hacer, sino que está llorando porque está interactuando en algo que le pasó inconscientemente. Entonces, pues todas las personas cuando miran al niño llorar porque el niño pues llora porque le duele algo, le picó algo, todas las personas van y reaccionan a ver qué tiene el niño o le ponen la atención. Entonces el niño, él sabe que pues si llora porque le dolió algo o algo así, pues tiene la atención de los demás. Le puedes dar la siguiente. Y la intrapsicológico es una función individual. Aquí es cuando las funciones mentales se manifiestan en el nivel individual. Aquí yo digo que le van a entender un poquito más porque dice que en el interpsicológico el niño lloró porque algo le picó, o sea, porque algo le dolió. Pero el niño, el interpsicológico lo pasa a intrapsicológico, porque en el intra el niño ya sabe
que le pusieron todos atención o todos recurrieron a él porque él lloró. Entonces ese llanto lo usa ya como manipulación, porque él va a llorar porque quiere un juguete o algo y sabe que pues todos les van a poner atención. Entonces es aquí cuando se da el desarrollo de que el niño convierte lo inter a intrapsicológico. Los que impulsan el desarrollo sociocultural aquí sería el mayor conocedor, que el mayor conocedor pues es la persona, es la persona que tiene mayor conocimiento y una habilidad mayor a la persona que pues va a enseñar. Aquí un ejemplo sería cuando tú enseñas a tu hijo a amarrarse las agujetas o el maestro enseña al niño a realizar alguna manualidad o el simplemente hecho de tú enseñar a un niño, a una persona, a cualquier individuo, tú enseñarlo a abrocharse la camisa o el pantalón, quiere decir pues que tú eres ahí el mayor conocedor, porque tú estás enseñando a otra persona una habilidad o un conocimiento que pues no tenía. La zona del desarrollo próximo. Aquí esa es la función intelectual de una persona que aún no ha madurado, pero con la ayuda pues de otra persona que sería el mayor conocedor, puede lograr un mayor conocimiento gracias a su mediación. Aquí es, por ejemplo, un niño si quiere armar o hacer un avión o un barquito de papel, pues no lo va a poder hacer porque se le hace muy difícil los dobleces y todo eso. Pero si es guiado por su papá o por su mamá o hasta por el maestro, cualquier individuo, el niño pues se le va a hacer más fácil ir siguiendo los pasos y de la persona que lo está ayudando. Entonces ahí es cuando el niño aprende, el niño pues se le va a hacer mucho más fácil que alguien lo guíe, y así el niño ya lo puede hacer después, pues ya, él ya va a saber porque ya se acordó que alguien lo guió, que alguien le enseñó. Y ahí el papá o la mamá o el que lo guió, ahí esa persona se convertiría en el mayor conocedor. ¿Tienen alguna duda? Yo no. Gracias, Daniela. Las demás, alguien que me quiera responder, si no tienen dudas. A ver, antes adelante, hay que estar participando, es muy bueno esto de que tratemos de que las exposiciones sean algo interactivo. Entonces, a ver, si no tienen dudas, quiere decir que entonces las compañeras les pueden hacer preguntas a ustedes y ustedes se las van a contestar, o hay dudas. A ver, participen, adelante. Si no, pues ustedes controlan la clase, adelante. Yo tengo una duda. Lo de que era interpsicológico. Sí. Lo que estaba antes de intrapsicológico, eso no lo entendí, la de inter. La de que las funciones, si quieres darle un poquito para atrás, de las funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social. ¿A eso te refieres, Maite? Ajá, creo que sí. Interpsicológico, ajá. Sí. Me queda un poquito de duda nada más. Sí, el interpsicológico es cuando el niño reacciona a algo ambiental, a algo que él no quiso hacer. Y yo di el ejemplo de que al niño si le dolía algo, le picaba algo, el niño lo que hizo pues reaccionó y lloró. Y todas las personas pues van a ver qué es lo que tiene el niño y el niño se da cuenta que gracias pues al llanto, a la reacción que tuvo, todas las personas pues le prestaron atención. Ese es el inter. Y el intra es cuando el niño desarrolla el conocimiento de que, pues si lloro me van a poner atención. Y él lo usa a su favor, que es en manipulación del llanto, que es cuando él llora porque él quiere un juguete o porque quiere atención. Entonces el niño pasa de ser inter a ser intrapsicológico. No sé si me expliqué. No, sí, ya te entendí mejor. Muchas gracias. El niño no lo hizo con esa intención porque el niño en sí le dolía, pero pues Ajá. ya en la intra, pues ya sí lo hace intencionalmente.
Ok, sí, una cosa le pasa así espontáneamente y ya lo aprende y luego después lo usa a como él quiera, ¿no? Sí, ok, ya Sí, me como quedó dijo claro. Esmeralda, pues es como manipula a las personas. Ok, muchas gracias. No hay de qué, ¿alguien más? ¿No? Para proseguir. ¿No? Bueno. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sinaí y les voy a hablar sobre el lenguaje y el aprendizaje escolar. Creo que el lenguaje es algo muy importante aquí en el aprendizaje del niño, como dice Vygotsky. Uno de los principios básicos es que el lenguaje tiene un papel central en el desarrollo mental por ser una herramienta cultural fundamentalmente, la cual permite pensar lógicamente y aprender nuevas conductas. El lenguaje influye mucho en el desarrollo más que el conocimiento. Es decir, si un niño tiene desarrollado muy bien su lenguaje, va a poder aprender bastante rápido. Eh, por decir, siempre va a querer estar participando, va a estar dando su punto de vista y siempre va a estar haciendo comentarios. ¿Por qué? Porque él ya tiene un lenguaje avanzado, se podría decir, y está pues pensando lógicamente y aprende nuevas conductas y aparte de que está aprendiendo, pues también está enseñando a sus demás compañeros. ¿Esto por qué es? Porque, por decir, en sus casas o ahí mismo en el aula, están aprendiendo el lenguaje. Muchas veces lo hacen a través de imitación. Muchas veces dicen que no es importante la imitación, pero sí es importante porque ellos están aprendiendo, ellos están viendo, por decir, no sé, la maestra les dice, ¿no? De que tienen que leer una lectura, pues obviamente, ¿no? Entonces, ellos lo están leyendo y se equivocan o la maestra se equivoca, entonces ellos miran el error que tienen y lo pueden ir aprendiendo, igual con sus otros compañeros. Por eso dicen que es muy importante el lenguaje en el aprendizaje escolar, porque si ellos, pues como les había dicho, si ellos tienen su lenguaje muy avanzado, van a estar participando en todo, van a ser de esos niños que pues quieren participar en todo, quieren hablar en todo momento, pero no es por estar enfadando, sino porque ellos quieren aprender, quieren estar pensando y pues todo es lógicamente, no van a decir algo desacuerdo al tema, siempre va a ser a lo que están mirando ellos. Y eso sería del lenguaje y el aprendizaje escolar. ¿Sí le podrías dar en el siguiente, Nay, por favor? Ok, el desarrollo del significado. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer en esa diapositiva? Yo. ¿Lo leo? Sí, adelante. Ok, el desarrollo de significado. Vygotsky tuvo interés en analizar cómo los niños van aprendiendo semánticamente durante su desarrollo. Para él, los niños iban construyendo los significados de las palabras a través de una actividad compartida, a lo cual llamó zona de desarrollo próximo. Aquí, como dice el desarrollo próximo, Vygotsky hizo como ¿cómo se dice? Analizó más bien cómo los niños van aprendiendo, porque muchas veces unos tienen un aprendizaje más lento, otros mucho más alto. Entonces, ellos hacen la zona del desarrollo próximo con las etapas de que, bueno, no etapas, sino como con algo con que se les facilite más aprender, ya sea establecen juegos y tareas de acuerdo a su aprendizaje, miran las dificultades que tienen. Aquí es decir, como cuando los niños pueden realizar las cosas solos y con un adulto. Un ejemplo sería, un niño va a hacer una suma 10 más 10, entonces él sabe que son 20, pero no está muy seguro, entonces le habla a un adulto para que le verifique. Entonces ahí ya está haciendo el desarrollo de significado. ¿Por qué? Porque no sabe, no está haciendo las cosas por sí solo, o sea, sí las hace, pero también necesita la ayuda de un adulto. Entonces también por eso hacen el desarrollo próximo para ver qué dificultades tiene el niño a hacer las cosas. Y ese sería el desarrollo de significado. El desarrollo del lenguaje escrito. Carla, ¿me podrías ayudar a leer eso, por favor?
Para Vygotsky, tenía importancia desplegar el discurso escrito, ya que era señal del desarrollo de las funciones mentales superiores. El lenguaje escrito va más allá de escribir en un papel, al hacerlo se manifiesta un nivel superior de pensamiento. Aquí vamos a ver la capacidad que tenemos para expresar oralmente las cosas y al hablar, como les decía anteriormente, todo tiene que llevar una secuencia. Aquí el pensamiento hace más preciso todo porque si nosotros cuando estamos escribiendo algo, lo estamos pensando, o sea, no podemos pensar otra cosa y escribir porque entonces nuestro cerebro se confunde y pues ya no podemos realizar ninguna de las dos cosas. Entonces todo lleva una secuencia, o sea, piensas un tema y lo escribes y es lo que estás haciendo y aquí es lo que dice, que va más allá de escribir en un papel, o sea, también va en la mente, en lo que estás pensando pues va en la mente y es lo que vas haciendo. Ese es el desarrollo del lenguaje escrito, porque puedes expresar oralmente todo y aparte pues, lo puedes escribir. Pero como les decía anteriormente, todo lleva una secuencia y pues no puedes estar pensando una cosa y escribir todos. Muchos dirán, sí se puede, pero pues sí, pero el cerebro mismo se confunde en ese momento. Sí le podrías poner en la otra. Aquí dice herramientas para el desarrollo de la persona. Cada cultura posee diferentes técnicas. En este caso hay dos técnicas. Es una que se llama... ¿le puedes mover ahí, por favor? Las técnicas psicológicas y pues las herramientas sociales son las técnicas y las psicológicas. Permíteme. Que no sé. Permíteme. Aquí las técnicas son modificar objetos o dominar el ambiente. Ejemplo, papel, lápiz, calculadora, se adapta a la situación cultural que se vive. Anteriormente, todo te lo tenías que aprender, todo era memorización. Tenías que, en técnicas, pues es más numérico, te tenías que aprender números de teléfonos, cualquier cita que tú tenías que hacer, lo tenías que anotar. Ahora, pues es más fácil, podemos hacerlo en el celular, escribirlo, o ya no se necesita tanto memorizar. En las psicológicas, dice, controla el pensamiento y las conductas y es esencial para el desarrollo cognitivo. Ejemplo, un niño de 3 años que aún no aprende algunas oraciones simples, remarca una afectación en su desarrollo. Aquí quiere decir que el niño tiene que aprender mucha atención en lo que está haciendo para poderle encontrar solución a los problemas. O sea, no siempre van a hacer que se lo solucione. Él tiene que poner atención en lo que está haciendo y lo que le están explicando. ¿Para qué? Para él poderle dar una solución a eso. Y eso serían las herramientas sociales, que son las técnicas y las psicológicas. Hasta ahorita no tiene ninguna duda. Por favor, hágamelo saber. Calla ahora. Hable ahora y calle para siempre. ¿No? Tan siquiera digan el no. No, No. no te quedó claro. Ah, muy bien. Adelante, Sinaí, por favor. ¿Sí le pueden cambiar la diapositiva, por favor? Ok, entonces el otro que es son el uso del lenguaje. Es el uso del lenguaje, existen tres: el habla social, el habla egocéntrica y el habla interna. El habla social, pues el niño tiene que saber el lenguaje que debe usar con las demás personas. Ese sería el habla social, comunicarse con los demás. El egocéntrico, aquí el niño está pensando lo que va a decir. Pues normalmente hay muchas personas espontáneas que dicen lo primero que se le ocurren, pero normalmente tenemos que pensar antes de decir las cosas. Eso sería el habla egocéntrica. Y el habla interna, pues es dirigir la conducta, lo que estás haciendo mal, las cosas que realmente haces en tu vida, ¿no? Y pues muchos dicen que el habla interna más bien sería como una reflexión que hace el niño y pues eso sería el uso del lenguaje en las 3 etapas del desarrollo. ¿A alguien le quedó alguna duda sobre el uso del lenguaje?
No. 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 Pues esa fue Pues, nuestra exposición. No sé si tienen alguna duda. Aquí tengo unas preguntas, pero pues ya serían, no sé, el profesor. Les doy la palabra. Gracias por su atención y muy amable. Muy bien, equipo número 2, las felicito. Si estuviéramos en lo presencial, les diría unos aplausos a todas, ¿no? Se me hace muy bien ahorita, por ejemplo, que a Irán como que hace esta especie de mini regaño, ¿no? De a ver, aunque sea contesten, no. Hagan eso todas, en serio, cuando hablen, que no les dé pena, ustedes encárguense de controlar el aula, pues no, o sea, el aula virtual, ¿no? Pero, pero hagan eso, pues no, eso es lo que quiero, que este ejercicio no sea solo un ejercicio de compartir ideas acerca de lo que comprendimos sobre un tema determinado, sino que sea un ejercicio práctico en términos didácticos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer como profe, no? Y imagínense, ¿no? De pronto sí sabemos que hay quienes no prenden la cámara, está bien, pero la forma de asegurarnos de que están presentes es a través de ese intercambio de ideas, de preguntas, de que contesten, pues, ¿no? Entonces, las felicito, ¿no? Y en especial a Irán por hacer esa, pero también a los demás, ¿no? Hicieron una buena exposición y les sugiero para quienes siguen y para todas que traten de mantener esta dinámica, ¿no? De controlar el grupo así en términos de pónganme atención, ¿no? O sea, que se note su presencia. Entonces, bueno, las felicito, hicieron una buena exposición. Vamos a abrir una ronda de preguntas, pero después de las preguntas vamos a hacer una especie de repaso, ¿no? De repaso sobre lo que acaban de exponer, porque resulta que entre lo que acaban de exponer retomaron muchos aportes de Vygotsky. Yo les pedí nada más lo de histórico-cultural, lo de la teoría sociocultural o histórico-cultural, y por ejemplo lo de lo intra y lo inter es otro aporte de Vygotsky. Todos están conectados, ¿eh? Así que está bien, todos los aportes de Vygotsky tienen que ver uno con el otro, pero para poner todo como un poquito más claro, ¿no? O sea, qué pertenece a cada cosa y desglosarlo así un poquito, ¿no? Pero las felicito, fue una buena exposición. Ahorita nada más nos vamos a reunir en grupo. En cuanto les aparezca a ustedes la opción de unirse en grupos, denle en aceptar y voy a pasar ahorita a cada uno a hacer ahí una breve plática, ¿no? A ver qué se comprendió, qué no tanto, y pues regresamos todos juntos a lo de las preguntas. Vale, muy bien, equipo 2, ahorita nos vemos en la sesión esta separada. Pongan en aceptar, ahorita les va a preguntar Google Meet si se quieren unir a una sesión separada, así se llama aquí. Bien. Maestro, Adelante, Paola. no entendí, me tenía que unir al otro equipo para unirme. Sí. Ah, Sí, perdón. no te salió ningún enlace o sí te salió. Es que me salió, pero le puse cancelar, pero me tengo que ir allá con todas. Ajá, sí. La idea es que Ok. ahorita les platico, pero si quieren vayan siguiendo, ¿sale? Uh-huh. Ahí a lo que les aparezca, ustedes pónganle en aceptar o en unirse, ¿sale? Bien.
María Fernanda, buenas tardes, ¿me puedes escuchar? María Fernanda Mora Hurtado. María Fernanda, buenas tardes, ¿escucha el audio? María Fernanda, buenas tardes. Bien, estudiantes, ya estamos aquí todos de regreso en la llamada grupal. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Se escucha bien el audio? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar con esta ronda de preguntas. Platicamos un poquito sobre el tema, ahorita damos un breve repaso y con esto cerramos la sesión. ¿Vale? Traten de ser claros con sus preguntas. Realmente pues, es un tema que sí vale la pena comentarlo, ¿no? Y sí me interesa que quede claro. Entonces, adelante, equipo 1 con su pregunta o preguntas, por favor. Ok, nosotros tenemos dos dudas y pues de eso se basan las preguntas. En las herramientas sociales, que decía que un niño las desarrolla por medio de la sociedad mediante técnicas y mediante psicológicas, mis compañeras dicen, pero en sí no nos quedó claro cómo, de qué manera ayudan al desarrollo del niño estas herramientas. Adelante, equipo 2. Adelante con la respuesta. Maestro, no escucho. ¿No se escuchó la pregunta? ¿O no me escuchan a mí? ¿La vuelvo a repetir? ¿La vuelvo a repetir? Sí, por Sí, favor. ok. Ok. Sinaí habló sobre las herramientas sociales. Decía que son dos tipos de herramientas que ayudan al desarrollo del niño, que viene siendo las técnicas y las psicológicas, pero en sí a mi equipo no nos quedó claro esos dos tipos de herramientas como en qué se basan para que el niño pueda tener un buen desarrollo. Yo lo que entendí sobre técnicas, que es tener, bueno, que es muy importante tener una buena memoria, como cuando te quieres aprender los números o así, que lo puedes apuntar en un papel y llevarlo a casa mediante una práctica para saber más o menos y acordarte de los números. Muy bien. ¿Algo que quieran complementar? Equipo 2, ¿algo más? Aparte de lo que comenta Carla. Yo, Bien, adelante, Miriam. en técnicas era más como el material que se utilizaba para poder que el niño aprendiera, pues en este caso, los números. Antes, como se sabe, no era la misma tecnología o la forma de aprender. Entonces era importante que el niño pudiera observar la forma en la que se le está explicando, por ejemplo, pues en este caso los números y, por ejemplo, ahora en rango más alto podría ser como que los niños ahora utilizan la calculadora para poder sacar cuentas. Eso es lo que significa lo que son las técnicas. Y en las psicológicas, pues aquí ya habla más de lo que en la atención que preste el niño a la clase y en la forma en que quiere aprender los números. ¿Sí me entender? Sí. También en la psicológica es como darle la solución a los problemas, no que siempre te los van a resolver ya sea la maestra o tus papás, sino que tú también al realizar tus tareas, o sea, tú debes de aprender, debes de poner atención cuando te lo expliquen y darle solución a ese problema.
Muy bien, miren, me gustaría complementar un poquito con las respuestas de sus compañeras que están bien, pero quiero ver si podemos reenfocar un poquito desde dónde estamos viendo estos aportes de Vygotsky, ¿sale? Acuérdense, por un lado, que son aportes teóricos, ¿no? O sea, es teoría lo que estamos viendo. Lo relacionado con esto es que Vygotsky estaba hablando de que la sociedad influye en cómo nos desarrollamos, ¿vale? O sea, hasta ahí entendamos esto, ¿no? A diferencia de Piaget, que estaba basándose en etapas un tanto más biológicas, Vygotsky, al hablar de este asunto de las herramientas sociales, estaba hablando de que había formas de aprender, ¿no? A partir de lo que nosotros vamos pensando, pero también a partir de cuestiones sociales. Entonces, si tenemos cuestiones sociales que nos hacen aprender, si hablamos de ciertas herramientas que nos permiten desarrollarnos, unas herramientas pueden ser las psicológicas, lo que escuchamos, lo que razonamos a partir de lo que nosotros vemos en la sociedad, es decir, miramos que al niño le gusta a la niña, entendemos eso, pues no, o sea, vamos desarrollando esas ideas. Pero por otro lado tenemos cuestiones técnicas que tienen que ver con mecanismos que funcionan de tal o de cierta manera, ¿no? Entendemos, por ejemplo, que a lo mejor el martillo funciona para clavar un clavo, ¿no? Que a lo mejor la bicicleta funciona para trasladarnos. Entonces son herramientas sociales que desde una perspectiva técnica nos permiten desarrollar ciertas ideas, pero también desde una perspectiva psicológica, ¿no? O sea, vamos comprendiendo que tal color significa tal cosa, etcétera, etcétera. En cuanto a lo psicológico y en cuanto a lo técnico, comprendemos que la pelota puede botar, o que el agua te puede mojar, o que el fuego te puede quemar. Entonces por ahí va también más o menos, ¿no? Esto, les digo, complementando a lo que dicen sus compañeras. Lo que dicen sus compañeras están bien, nada más quiero tratar de meter también esa idea. Que empecemos a ver, pues entonces, que los aportes de Vygotsky nos permiten ver cómo es que se desarrolla un niño, ¿no? Eso es lo que estamos hablando ahorita. Cómo nos desarrollamos, ¿no? Cómo nos desarrollamos los seres humanos en edades tempranas, ¿no? Desde la perspectiva de Vygotsky, que apunta a lo sociocultural como el punto central, ¿no? Entonces, vamos bien. Sinaí, las que respondieron ahorita, Sinaí, Carla, Emily, estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, Paola, ¿sí se entendió esto más o menos? Sí, ya quedó muy claro, gracias. Muy bien, ok. La siguiente pregunta, por favor. Ok, la siguiente pregunta es sobre, también nos quedó un poco duda sobre el habla egocéntrica. Ella nos dio un ejemplo, pero no sabemos, más o menos nosotros dijimos que es como una pregunta que el niño se plantea o un problema que él solo crea en su mente o cómo se trataba eso. A ver, equipo 2, adelante. Yo si quiere puedo responder. Adelante, Emily. El habla egocéntrica es más que nada cuando una persona está pensando, pero piensa como en voz alta. Piensa eso que va a decir antes de hablarlo. Eso es lo que quiere decir el habla egocéntrica. Ok, ¿alguien más? Muy bien, fíjense, también lo de la habla egocéntrica también quiere decir a veces cuando pensamos que nosotros somos el centro de todas las cosas, ¿no? O sea, yo nada más estoy hablando de mí, o sea, ¿no? Yo tengo mucho calor, hace calor porque yo así lo pienso y nada más estoy pensando como que yo soy el centro de todas las cosas. Piaget también anteriormente estuvimos platicando, ¿no? Platicaba en alguna de sus etapas, no recuerdo exactamente cuál era, el equipo 1 a lo mejor si se acuerda, que hay una etapa, pues Paola, a lo mejor te acuerdas, ¿no? Que hay una etapa en la que somos muy egocéntricos, ¿no? En nuestro desarrollo, que de hecho creo que, no me acuerdo cuál era, pero por ahí se mencionaba mucho, ¿no? Que creemos como que somos el centro de todo lo que pasa en el mundo, más o menos. Pero el habla egocéntrica se refiere creo que también a eso. No sé, alguien del equipo 2 si quiere complementar eso, pues no. Lo que pregunta Paola, ¿a qué se referían más que nada con el asunto del habla egocéntrica? Yo. Adelante. Dice que como que el niño habla así por sí mismo, temas que a él le interesan. Se preocupa más por hablar, emitir palabras por el placer de hacerlo nada más.
para que lo escuchen. Muy bien, ¿se responde a tu pregunta, Paola? Sí, Ok, muy bien. Muy bien, bueno, equipo número 3, que creo que nada más estaba Maite del equipo número 3, así que Maite va a hacer las preguntas. Adelante, Maite. Me quedó en duda que era lo del habla interna, o sea, lo del niño, lo que él piensa él mismo, o cómo lo comunica, o cómo es, eso no me quedó muy claro. Del habla interna, ¿verdad? Sí. Habla interna, ¿no? Aquí se dirige más a la conducta, como les dije, es como más a la reflexión, lo que él está pensando pues, como les dije, en la conducta, que lo que él hace, pues eso es el habla interna. ¿Sí quedó claro, Maite? ¿O no? Es que no se escuchó muy lejos. Sí, se escucha muy lejos, Ina, y tu micrófono. Yo tampoco te pude escuchar bien, por eso me puse los audífonos. No sé si a lo mejor te puedes acercar poquito. Ok, pues que nada más que nada es dirigir la conducta que él tiene, o sea, es más a la reflexión de lo que ha estado haciendo el niño. Esto es el habla interna. Creo que pues no lo dice, pero pues nada más lo está pensando, pues como le dije, la reflexión. No sé Ok, si ¿se responde? ¿Se responde, Maite? Yo sí te escuché, Sinaí, pero no sé, Maite, si escuchaste. Sí, ya lo entendí, entonces. Sí, ya lo entendí mejor. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, equipo 2, les felicito nuevamente por su exposición. Voy a tratar de hacer una especie de repaso, como se los comenté ahorita, ¿no? Voy a tratar de retomar estos temas, a ver si los podemos reorganizar un poquito nada más, que no parezca como que son temas así muy diversos, ¿no? Sino como que cada uno está conectado con una propuesta más amplia, ¿no? En específico. Y voy a ver si podemos aclararlo todavía más. Espero lograrlo, que no sea como a veces uno trata de explicar algo y queda más confuso que claro, pero pues espero que no sea el caso. Entonces, bueno, Vygotsky es un autor muy importante para la psicología, pero también para la educación. Es un autor ruso que muchos de sus aportes ni siquiera se lograron divulgar en su tiempo de vida, ¿no? Muchos fueron ya recuperados ya después de que murió. Los que respectan a los temas que aquí estuvimos abordando tienen que ver con varias cosas, ¿no? Antes de Vygotsky hablar sobre la teoría sociocultural, primero hizo un aporte un poquito aislado, aparte, ¿no? Estaba estudiando cómo eran las funciones mentales del ser humano. Él, primero que nada, antes de empezar a hablar de lo inter y lo intra y todo esto, primero decía que tenemos ciertas funciones mentales, o sea, según él, nuestra mente tiene dos funciones. Una, por un lado, es una función natural, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, con poner atención. Tenemos esas funciones, ¿no? Que implican que nos podemos recordar algo tal como era, o que podemos ponerle atención a ciertas cosas, ¿no? Entre otras funciones, pero que eran cosas que ya estaban dentro de nosotros, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, Carla tiene la capacidad de recordar colores, palabras, momentos, experiencias, Esmeralda también, a su vez, Sinaí tiene la capacidad de poner atención, pero también Carla y también Esmeralda, también Briseida. Entonces, todos tenemos eso, ¿no? O sea, tenemos ciertas funciones mentales que son naturales, ya nacemos con esas funciones. Era lo que proponía Vygotsky, pero así como nacemos con ciertas funciones, también hay ciertas funciones que son culturales, que no nacemos con ellas y que las aprendemos a través de la cultura. ¿Cuáles funciones son estas? Bueno, estas funciones son el pensamiento, el razonamiento verbal, por ejemplo, ¿no? La lógica, esto de que si yo te digo que eh, que la mayoría de los sanluisinos saben jugar fútbol, significa que hay una parte que no sabe jugar fútbol, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que la mayoría. Nosotros no sabemos, conociendo esas cosas, ¿no? La cuestión semántica, lógica, es algo cultural, pues, o sea, la sociedad pone esas palabras, ¿no? En juego y le da significado a qué significa la mayoría, qué significa todos, qué significa todas.
Entonces esas son cuestiones culturales, son funciones mentales, pero que no nacemos con ellas, no son naturales, son culturales, ¿no? Vygotsky empezó a plantear esto, ¿no? Empezó a plantear ciertas ideas y decía, entonces, nosotros ya nacemos con ciertas cosas, pero otras cosas las vamos aprendiendo en función de nuestra cultura, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Hay ciertas cosas que aprendemos por la cultura y que tienen que ver con cómo se comporta la sociedad. La lógica, ¿se han preguntado qué es lo lógico? ¿Qué es lo que nosotros asumimos por lógico, ¿no? O sea, cuando decimos que algo es lógico, ¿por qué decimos que es lógico? O sea, ¿de dónde sacamos que algo puede ser lógico? Bueno, Vygotsky dice que eso lo sacamos de la cultura. La sociedad dicta esas normas de manera implícita y sin que nadie nos lo diga directamente, nosotros asumimos que ciertas cosas son lógicas, incongruentes y congruentes y otras cosas no lo son. Entonces, hay funciones mentales naturales, que es con las que nacemos, y funciones mentales culturales. Por ahí empezó a entrarle a ese tema Vygotsky, ¿no? Empezó a decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo cultural? O sea, si nuestro desarrollo, hay una gran parte de nuestro desarrollo que no es natural, hay una gran parte que es cultural, entonces lo cultural, ¿cómo es que se lleva a cabo? Y entonces al indagar en eso, empezó a comprender, empezó a plantear y a acuñar un concepto nuevo, un concepto que se llama internalización. Nosotros nacemos con ciertos conocimientos ya naturales, con ciertas habilidades, y entonces vamos internalizando ciertas cosas que vemos de la sociedad, de la cultura, las vamos internalizando, vamos entonces empezándolas a razonar poco a poco, y entonces las vamos empezando a realizar. Al hablar de internalización, propone dos nuevos conceptos: lo interpsicológico y lo intrapsicológico, ¿no? Al hablar de interpsicológico, habla de que hay un conjunto de cosas que son sociales, pues, ¿no? Y que parten de la interacción. Al ver nosotros ciertas interacciones, entonces distinguimos ciertas cosas, internalizamos ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver que a lo mejor un compañerito, cuando somos niños, ¿no? Un compañerito se despide a su mamá, de su mamá dándole un beso y diciéndole que la quiere, ¿no? Y nosotros empezamos a entender que eso es lo normal, ¿no? Es algo que es producto de la interacción social, pues, ¿no? Y asumimos eso como que eso es algo que se debe de hacer. Y entonces empezamos a cuestionárnoslo, y esto es lo ¿no? O sea, Vygotsky plantea que hay cosas que internalizamos dentro de nuestro proceso de desarrollo a partir de la interacción social, a partir de la interacción de otras personas. Entonces, lo inter va por ahí. Por otro lado, lo intra son cuestiones individuales, cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con cosas que nosotros nos vamos cuestionando y con cosas que nosotros vamos empezando a razonar por sí mismos. En algún punto de nuestro desarrollo empezamos a tener cierto criterio y empezamos a asumir ciertas cosas como que nos convienen más o nos convienen menos, o como que son correctas o como que son incorrectas. Y entonces nosotros empezamos a tener criterio, ¿no? De tal forma que podemos estar ante una situación determinada que no nos haya tocado ver en ninguna otra forma de la sociedad, pero nosotros por nuestra cuenta empezar a tomar nuestras propias decisiones. Y esto también forma parte de nuestro desarrollo. Nosotros no nacemos con esa capacidad de decisión, ¿no? Sino que todo eso se va desarrollando poco a poco. A esto Vygotsky le llama internalización. Y es una ley que él propone, ¿no? Él le llama ley genética del desarrollo cultural. Así le llama esa ley. Pero entonces, si se dan cuenta, como lo de las funciones mentales es un rollo, lo de la ley genética del desarrollo cultural es otro, ¿no? Pero todo está conectado, pues, porque al final de cuentas, para empezar a analizar las interacciones, primero Vygotsky tuvo que determinar que nosotros nacemos ya con funciones mentales naturales, pero que otras cosas son culturales, pues, ¿no? Que no nacemos ya con ellas. Entonces, a partir de indagar en eso fue que empezó a llegar a las otras conclusiones y a realizar estudios psicológicos, etcétera, etcétera. Muy bien, una vez que analizó esto, Vygotsky empieza a relacionar dos vertientes, una que es la que es lo social, y otra que es la cultural. ¿Cómo es que se relacionan esas dos cosas? La cultura y la sociedad, ¿cómo es que influyen en nuestro desarrollo? Él propone otra teoría que se llama mediación. Y esta mediación no es más que una especie de agrupación en donde dice cómo es que la sociedad influye en nuestro desarrollo. Él habla de que influye a través de los símbolos. Nosotros vemos ciertos, que por ejemplo
los símbolos, ¿no? Como el alto significa que tenemos que detener el auto, etcétera, etcétera, ¿no? También a partir de lo material, pero también a partir de las conductas. ¿Sí me están escuchando bien? Como que escucho medio raro aquí, no sé si... No, Ok, escucha muy tranquilo. ok, sí, Sí se bueno, escucha. muy bien, gracias. Entonces tiene este otro aporte, ¿no? Lo social y lo cultural influyen en el ser humano a partir de diferentes elementos, de la conducta, de los símbolos, pero también de los materiales. Tenemos estas tres cosas que influyen en cómo va a ser nuestro desarrollo. Entonces Vygotsky se empieza a preguntar, ¿cómo es que eso influye? ¿Será que nosotros vemos un símbolo y automáticamente asumimos lo que la sociedad nos dice que significa? Bueno, no es así. Vygotsky empieza a hablar de que tenemos una forma de pensar en la actualidad, que es nuestro desarrollo actual, pero también tenemos un desarrollo potencial y que nosotros nos encontramos constantemente en una zona que se llama zona del desarrollo próximo, ¿no? Que es un punto medio entre lo que somos y lo que podemos ser en términos de desarrollo, por decirlo así, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor ser unos Albert Einstein, ¿no? O una Marie Curie, ¿no? Lo que a la científica que ustedes quieran admirar, o al futbolista, o a la actriz, o al youtuber, a quien sea persona que admiren ustedes, podemos llegar a hacerlo, ¿no? Esta es nuestra zona de desarrollo potencial. Antes de eso tenemos una zona de desarrollo actual, que es lo que apenas realmente estamos desarrollando, y generalmente nos encontramos en algo que él le llama zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo es en donde nosotros tomamos decisiones, vemos las interacciones sociales, nos dejamos influir por lo cultural y en algunas cosas decimos, no, no quiero aprender esto no me interesa, y en algunas otras cosas sí. Esa es la zona del desarrollo próximo. Según cómo sea nuestro desarrollo en esa zona, se va a determinar hasta dónde llegamos en términos de desarrollo potencial. Y estos son los aportes de Vygotsky. Son un tanto complejos, tienen muchas cosas que analizarse, pero al final de cuentas permite ver esta nueva vertiente, ¿no? Que no nuestro desarrollo solamente es un conjunto de etapas por las que todos pasamos. Cada quien pasa de diferente manera y por diferentes etapas en función de su entorno sociocultural. Les decía ahorita, ¿no? A lo mejor en algún estado, bueno, no les decía ahorita, ¿no? En algún momento lo dije, pero a lo mejor en algún estado, por ejemplo, hace tiempo, y esto no es tanto del desarrollo de la primera infancia, pero tiene que ver con el tema. Hace tiempo había venido una amiga de Veracruz a unas cuestiones académicas y decía que le llamaba mucho la atención. Ella tenía 30 años y decía que le llamaba mucho la atención que la gente que ella conocía de aquí, que ya estaban todos casados de 30 años. Bueno, eso era por otras bromas que le estamos haciendo a la muchacha, pero ella decía eso en serio, pues no me llama la atención, todos mis amigos de allá de Veracruz y amigas, pues nadie está casada ni tiene la intención de hacerlo. Igual es solamente su contexto, ¿no? Pero es que precisamente a eso se refiere la teoría de los aportes del desarrollo sociocultural. No todos pasamos por las mismas etapas, no todos pasamos por las mismas circunstancias, sino que en gran medida lo sociocultural va a determinar en gran manera cómo va a ser nuestro desarrollo. Y esto es lo que pone Vygotsky sobre la mesa, perdón. Pone esto sobre la mesa Vygotsky y entonces ya tenemos estas dos pugnas, ¿no? Por un lado, reconocer que hay ciertas etapas que son biológicas, pero por otro lado, reconocer también que lo sociocultural juega un gran peso en cómo se va a desarrollar cada individuo. Si queremos aterrizar esto al asunto educativo en la primera infancia, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? No es nada más pensar que un niño a cierta edad ya tendría que saber leer y escribir, sino pensar en cómo es el contexto en el que ese niño se encuentra involucrado, cómo son sus papás, cómo es la gente con la que él convive, y en ese sentido es que tenemos que llevar a cabo nuestras estrategias didácticas. Entonces, esto es lo que espero que se quede sobre lo de Piaget. Pregunto nuevamente, ¿no? ¿Hay alguna duda que les haya quedado y que les gustaría comentar? Del equipo que expuso, por ejemplo, no sé si les gustaría complementar algo o exponer alguna duda. Airam, ¿cómo ves? ¿Alguna duda aquí? Por mi parte sí está todo bien, profesor. Ok, Esmeralda, ¿alguna duda? No, maestro, todo bien. Ok, Carla, Alexandra. Le entendí un poquito más a usted que lo que yo miré
en los videos. Ok, pues al menos esa era la intención, pues, ¿no? Porque como son muchos temas, a veces pueden ser medio revoltosos, ¿no? Y ojalá que todos hayan podido comprenderlos y que les sirva un poquito esta reflexión, ¿no? El asunto del contexto, de analizar las cuestiones socioculturales, no es un tema menor, porque resulta que muchas veces el mismo gobierno no lo hace. A veces, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, la primera medida que se sacó para el regreso de vacaciones de Semana Santa, ya ven, cuando se inició la virtualidad fue en Semana Santa, ¿no? Íbamos a regresar de Semana Santa, pero no regresamos porque se plantearon las medidas estas del COVID. Entonces, la primera propuesta era que iba a ser educación en línea, ¿no? Sonaba súper bien, sonaba congruente, pero resulta pues que hay un montón de escuelas que no tienen internet. Hay escuelas en donde en las comunidades no hay internet. Y luego sacan la propuesta de educación a través de la tele, pero no todos tienen acceso a una tele, ni en todas partes llega la señal de la misma manera. Ya después se buscaron otras alternativas, pero lo que quiero decir es que muchas veces esto se les olvida a las autoridades, pues, ¿no? Entonces ustedes siempre reflexionenlo, pues, ¿no? Tengan en cuenta eso tanto en sus planeaciones como en su forma de observar cómo se está desarrollando cada uno de sus estudiantes, ¿vale? Contexto sociocultural influye en nuestro desarrollo en gran medida y el docente lo tiene que tener muy en cuenta. Entonces, con esto cerramos este tema. Les voy a abrir una actividad hoy. En un momento más, no se los voy a abrir ya, pero les aviso por el WhatsApp cuando ya esté habilitada la actividad. Es una actividad simple, nada más es que ustedes pongan cómo comprendieron este tema. A lo mejor les hago alguna pregunta por ahí, pero va a ser con ese fin, pues escriban en menos de una cuartilla qué fue lo que comprendieron de esto que estuvimos revisando hoy. Felicito al equipo que expuso, nuevamente lo hicieron muy bien. Y si no hay ninguna duda, entonces nos vemos hasta la próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Buena tarde. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Adiós.